buenas noches, señoras y señores. Sean como siempre bienvenidos a un programa más del turismo, nuestra industria, aquí en Costa del Sol Televisión. Pues nosotros seguimos con nuestra consigna de seguir muy atentos y muy pendientes al desarrollo, al transcurrir del turismo en nuestra provincia y especialmente en la Costa del Sol. Atrás ha quedado el verano, pero por las estadísticas que nos dicen, o las previsiones que nos dicen distintos sectores empresariales y también alguno que otro también laborales, parece que está habiendo, al menos en este inicio del mes de octubre y el pasado mes de septiembre, una cierta continuidad de la bonanza de ocupación turística habida durante el verano. ¿Quién lo diría? Lo importante es saber no quién lo diría en cuanto a lo pasado, sino quién va a decir algo en cuanto al futuro, a la recta final de este año y a cómo se nos puede presentar el año próximo 2023. Hasta aquí hemos tenido en estos últimos programas ópticas y visiones del mundo empresarial, del mundo de la patronal hotelera. Hoy, como hacemos también con cierta frecuencia, queremos seguir teniendo una visión del mismo tema de fondo en cuanto a balance y a perspectiva, pero ahora desde desde el ángulo laboral, desde el ángulo de los trabajadores. Y para eso nos rodeamos, como suele ser habitual, una vez cada trimestre o cuando la actualidad mande, con responsables sindicatos del sector de la hostelería en Málaga, como son en este caso concreto Lola Villalba, secretaria general del Sindicato de Servicios de Comisiones Obreras. Lola, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Gracias por seguir estando con nosotros. Por supuesto, cada vez que necesitéis, estamos aquí sentados dando nuestra opinión. Y junto contigo, junto con Lola Villalba, se encuentra también otro habitual de nuestra mesa de temas sindicales y de temas laborales, en este caso con relación a UGT, como es Sergio de Oses, secretario de Hostelería y Turismo del sindicato UGT. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Paco. También muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de televisión. Encantado. Bueno, no sé si empezamos por el balance o empezamos por el momento actual. Ahora mismo, no sé, dado que septiembre está reciente en cuanto a su existencia entre nosotros, una vez que hemos entrado ya en el mes de octubre, no sé si este mes de octubre es el que puede marcar tendencias en cuanto a lo que se nos pueda venir, porque septiembre siempre tiene, digamos, una inercia del verano. De hecho, es parte también del verano, pero donde se le ve la oreja al lobo, un poquito, de lo que pueda darse en cuanto a la campaña turística, en el sentido de mayor o menor presencia de la actividad turística, es este mes. Y yo no sé, Lola y Sergio, si el mes de octubre lo tenemos con optimismo, lo tenemos con cierto pesimismo, o lo tenemos sin saber todavía por dónde nos va a salir el conejo de la chistera. Lola, ¿qué te dice el tema? Bueno, como siempre, ya ha pasado el verano. ¿Verano bueno? Verano magnífico, con los datos que tenemos que superan ya casi el año 19, que fue el mejor año turístico de nuestra historia. Y el año ha sido muy bueno desde el punto de vista turístico. La población nacional ha superado con creces la del año 19, no tanto la del año los turistas extranjeros, que viene ahí incluso un poquito menos que el año 19, pero que en su conjunto es el mejor año turístico que tenemos, y creo que ha sido una sorpresa para todos, porque nunca pensábamos que podíamos llegar a estas cifras, dada la situación de inflación, claro, y la situación de la guerra, y creíamos que no iba a llegar, pero sí que ha llegado. La gente salimos, creo que esta es la industria del ocio, y la gente, a pesar de todo, ha salido y ha viajado. Quizás no tanto fuera de nuestras fronteras, pero sí es verdad que hemos tenido un turismo nacional que ha tenido una ocupación en nuestros establecimientos hoteleros por encima del año 19. Por tanto, partimos de una base positiva para lo que se podía prever cuando empezaba el año, pero a lo que íbamos. ¿Y cómo estamos viendo octubre? ¿O qué presentimos de octubre? Bueno, aunque llevamos muy poquito tiempo de por medio. Pues, Paco, los datos del paro desgraciadamente han salido hoy, y hay que decir que en Málaga se ha subido el paro en más de 2.200 personas, y la inmensa mayoría de el sector más perjudicado, pues el sector turístico,
como siempre, sector servicios, Claro. que son los que están engrosando las listas del paro a partir del mes de septiembre, que es cuando realmente ya termina la estacionalidad, empieza a partir de octubre y termina el verano en septiembre, y ahora hemos tenido cifras que superan, por ejemplo, con menos paro en la industria, en la construcción e incluso en la agricultura, fijaros, y sin embargo el bajón lo da siempre la estacionalidad y el cierre de establecimientos que se hacen en esta temporada, Claro. los fijos discontinuos que van al desempleo, los eventuales se les cortan, y el paro hoy en Málaga lo está sufriendo casi el 80% el sector servicios. Sergio, ante la perspectiva que nos hace Lola, que será muy similar a la que desde UGT estéis analizando, cabe presumir que octubre va a marcar una tendencia de cierta negatividad y de poca solidez ante la temporada baja del turismo en la Costa del Sol. No, en contra de los datos, que es verdad lo que ha dicho Lola, los datos del paro, el sector que más lo sufre es nuestro sector, pero la realidad es que seguimos teniendo un número de visitantes importante, aun siendo el mes de octubre. La gente este año ha tenido, o sea, hay muchos problemas, pero la rueda sigue girando. Las personas, el primer día que vimos el volcán de Las Palmas nos impresionó, pero después seguimos viviendo con la guerra, con la inflación y con todo. Y afortunadamente Málaga es una provincia que atrae. A partir de ahí, es verdad que los fijos discontinuos son cortados, es verdad que hay algunos empresarios que tienen una mentalidad de que solo se puede exprimir el turismo en 6-7 meses en esta provincia, cuando realmente nosotros aquí tenemos la capacidad de atraer turismo, y de hecho siguen viniendo no solo a la capital, a cualquier parte de la provincia, pero sí que es cierto que repercute muy negativamente en el empleo el hecho de que haya todavía muchas empresas, muchas cadenas que cierran a partir de octubre sus puertas. Entonces, yo no lo veo mal, porque es verdad que con otras empresas hemos hablado y van a intentar mantener, si no es hasta final de año, hasta noviembre si es posible, abiertos sus hoteles. ¿Por qué? Porque hay demanda todavía. Claro, claro. Y porque es verdad que nosotros tenemos un clima que a nosotros nos va a matar, porque la realidad es que hace falta que haya algo de frío, de lluvia, Claro. pero aunque eso fuera así, sigue siendo un clima mucho más suave que el que sufren en el norte de Europa o que sufren en América del Norte o en otros sitios. Entonces, nosotros esa posibilidad la tenemos y la tenemos que seguir explotando. Yo no soy pesimista de cara a no poder atraer turismo durante todo el año, porque creo que es como deberíamos funcionar, pero sí que es verdad que donde más se nota el paro es en nuestro sector, Siempre porque es cíclico. cojeamos en Ahora, la misma... ahora se ha cambiado los contratos eventuales que había antes con la reforma, han tenido que hacer los fijos discontinuos, Exacto, pero la realidad es que estos fijos discontinuos no tienen garantía de empleo. ninguna. Entonces serán llamados y cortados cada vez que así lo necesite o se le antoje a la empresa en la que presten servicio, y eso irá repercutiendo en la subida y bajada del desempleo en nuestra provincia. Pero yo no soy ahora mismo pesimista con lo que nos pueda deparar, no ya el final de año, sino el próximo año, que hay quien ya va hablando de que es un año catastrófico, sí, con una inflación disparada, con que los ingleses no van a poder... Bueno, vamos a ir viendo cómo va la cosa, no pongamos... Hay que prever las cosas, en el camino, claro. Pero no podemos ir siendo pesimistas de antemano, como nos pasó cuando empezó la pandemia, que hubo por parte de los empresarios quien iba hablando un poco mal o regular de cómo iba la cosa. Nosotros tenemos que mandar un mensaje positivo siempre. Claro. De todas maneras, a la hora de analizar un poco la situación social de la vida misma, ¿no? Todo está pues cogido con alfileres ante las convulsiones que se viven en el momento actual y los 2 años que llevamos a nuestras espaldas también de tanta precariedad y de tanto parón, por llamarlo así, ¿no? De ahí que a la hora de analizar pues el momento en el que nos encontramos, entiendo que si lo analizamos desde una perspectiva del 19, pues seguramente a lo mejor podemos sacar ciertas conclusiones, porque a lo mejor creemos que todo se va a recuperar de un año para otro, después de los 2 años y medio que llevamos de esa precariedad. Pero lo cierto es que las cosas, no sé si han cambiado más o han cambiado menos, pero las cosas
pueden cambiar. Y yo no sé, en ese sentido, si tenemos referencia o podemos sacar referencia de la normalidad que había hasta el 2019. Porque a partir del 2020 la cosa cambia y ya no sabemos cuál va a ser esa normalidad ahora de recuperación. ¿Cómo vamos a recuperar, sobre todo, si una vez que hemos superado el COVID, la pandemia, ¿verdad? Pues ¿quién lo iba a decir? El año se nos viene pues con otras situaciones de crisis inesperadas, donde, bueno, ¿cómo resuelves un conflicto que afecta bélico a la economía del mundo entero, por llamarlo así? ¿Cómo la vida sube con un IPC de 2 dígitos? ¿Quién lo diría? Alemania por encima del 10, que marcan, pues, digamos, norte en muchas economías. ¿Quién lo diría? Y no quiero tocar o profundizar mucho el tema de la sequía, que nos está afectando ya un poco sobre lo que pueda venir de negativo más en las fechas próximas. De ahí que... El Euribor. El Euribor, ¿no? Hemos pasado, es decir, hombre, mucho mejor ahora que lo que nos pasó en el 20. Claro. Pero evidentemente es mucho peor que lo que tuvimos en el 2019, claro. Era año récord. Bueno, pero aún así, Paco, los números de visitantes que hemos tenido han superado en su conjunto a los del 19 por muy poco. ¿Pero cuánto dura eso? Pero es verdad que las pernoctaciones no han llegado al mismo número. Exacto. Pero también hay otra realidad. Afortunadamente la planta hotelera ha seguido creciendo y afortunadamente también hay empresas que están invirtiendo en remodelar su establecimiento, que eso también es necesario. Claro. Entonces, nosotros hemos estado en varias reuniones de expedientes por reforma y eso es lo que nos gusta en realidad, que podamos ir a sitios donde si hay un expediente es porque van a invertir, porque va a haber futuro y porque están pensando de cara a futuro a la empresa y eso es futuro para el empleo de los trabajadores. Claro. Entonces, hay veces que, entiendo yo que cada empresa mirará los datos como quiera, pero es verdad que, como te decía antes, la rueda sigue girando, la incertidumbre es grande, IPC disparado, Euribor disparado, todo pero tenemos metido ya en nuestro ADN, creo yo, el hecho de tener que salir, irnos de vacaciones y despejarnos. Y eso... La patronal ha tenido unos beneficios por encima del 19 en alrededor del 30%, porque ellos sí que han repercutido en sus cartas en los bares, en las cervezas, lo han repercutido en las habitaciones, con una subida exponencial, que ellos, al fin y al cabo, de alguna manera, están recuperando a través de otras vías, pues están recuperando, hombre, ese gasto que supone el tema de la electricidad, del gas y demás, pero es verdad que una cerveza hoy vale más cara que hace un año, claro. Y si vas a una carta, los precios la han cambiado todo y los productos, si se los suben en el mercado, se los suben al cliente cuando van a consumirlos y te das cuenta de que de alguna manera se están manejando en unos márgenes donde están repercutiendo esos gastos en los ciudadanos. Claro. Pero los que trabajamos no tenemos esa repercusión, ni tenemos donde coger un poquito para que nos suban. No, tenemos un convenio que está tasado, que está... Sí, porque los que trabajan, al igual que los que... Claro, también sufrimos. Claro, hay que pagar también la cerveza más cara. Efectivamente, la inflación y la pérdida... La cerveza como el pan y otros bienes de consumo. Y la pérdida de poder adquisitivo es tremenda. Claro. Imagínate que teníamos un 1% de subida para este año, para cobrarlo el año que viene, cuando tenemos una inflación por encima de los 2 dígitos y una inflación subyacente que roza el 5,6%. Es una bestialidad y cuando nuestro salario ha subido un 1%, que es para el año que viene. Estábamos comentando un 1%. Estábamos comentando antes de que tú llegases, como que nos sentaras aquí, estábamos comentando los dos que tenemos previsto de hacer un llamamiento a la mesa negociadora del convenio, igual que hicieron ellos en el año 20, cuando nos llamaron para decir la situación de COVID nos está impidiendo poder pagar los salarios que tenemos pactados, por tanto, en el año 21 nos subieron un 0 y en el año 22 un 1, pues queremos igualmente que ellos hagan ese esfuerzo también para los trabajadores,
que de alguna forma también, porque nos están llamando y nos están reclamando desde los comités, las bases de la gente, qué pasa con el salario que este año no sube. Exacto. Y cómo está la inflación, ¿no? Pues yo estoy convencida y además compartimos esta teoría de que lo vamos a sentar en una mesa y se van a tener que retratar, igual que lo hicimos nosotros, por el bien de todos, por el bien del turismo, por el bien de la economía, y fuimos conscientes de la situación era distinta, difícil y muy complicada con el tema del COVID, pero entonces hicimos nosotros un esfuerzo y vamos a pedir también que ellos hagan un pequeño esfuerzo para con sus trabajadores en este aspecto. Hablamos del convenio de hotelería, ¿no? De hotelería y de hostelería, de todos. Vale. Convenio que tenía una duración de hasta el 2025. Bueno, tenía hasta el 2022. Principalmente era hasta el 2018 hasta el 2022. Bien, ¿y qué pasó hasta para que llegáramos? Pues para evitar y para que el convenio se amplió hasta el año 25, con la intención de que años que ya teníamos pactado una subida salarial, renunciamos a ella. ¿De cuánto era esa subida? Pues en el año 21 creo que era un 2,5%. Se renunció. Sí, por el tema de la crisis, claro, del el COVID parón y demás. En el año 21 no tuvimos ninguna subida salarial, un cero. Cero. Quien trabajó, un cero. Se quedó congelado el salario. Estamos. Y en el año 22, pues un 1%, que hay empresas que es verdad que lo están pagando anticipadamente, pero ese 1% lo tienen que pagar el próximo año. Que es cierto, con carácter retroactivo. Que es cierto que tenemos para el próximo año tenemos un 2% de subida. Bien. Pero que la inflación sigue por las nubes y vamos a pedir también un esfuerzo por parte de las patronales que sepan la situación de los trabajadores y las trabajadoras del sector, que no hemos tenido desde el año 20 del año 20 hasta marzo, porque después hemos estado en el desempleo desde el mes de marzo hemos estado en desempleo hasta el año siguiente sí en muchos sitios, claro. y eso sí que está congelado, ¿no? Estamos. Por tanto, yo creo que también ellos deben hacer un esfuerzo y se lo vamos a pedir, que recibirán una carta por parte de los sindicatos y que se sienten en una mesa, y también le vamos a pedir que tomen conciencia, igual que nosotros hemos tomado cuando a ellos les hacía falta, y que también ahora queremos no queremos un trozo de tarta, queremos una pequeña porción de esa tarta y de esa canasta de huevo que siempre decimos que está en esa cesta y que somos partícipes con ellos. Es decir, que algunas empresas sí han aplicado ese 1% en el ejercicio actual, otras no, lo han demorado con efecto retroactivo para el año que viene, pero el año que viene hay otro 1% que se acumulaba. No, el año que viene hay un 2%. Hay un 2% el año que viene. Al margen del 1 que tenemos. A margen del 1. El 1 de este año era efectivo, según el IPC real de este año, y se aplicaba en enero con carácter retroactivo. Correcto. También es real que nosotros cuando negociamos esto, aparte de ayudar, la situación era solo la pandemia y el IPC era negativo en ese momento. Es cierto que nosotros arriesgamos nuestro bolsillo y el de todos los trabajadores porque la situación era muy complicada. Claro. Como te decía Lola, hemos estado comentando un poco esto, ya lo hemos hablado varias veces, pero oye, que es raro que no te llama nunca nadie para decirte... Entonces, bueno, te debo, es verdad que el verano había que aprovecharlo, no era un momento para ponernos con esto, pero sí que es verdad que los resultados han sido muy buenos y que ahora, con el mismo salario que teníamos antes, no compras lo mismo, no pagas igual la electricidad, las hipotecas ya están subiendo de una manera desorbitada. Es evidente. Y es necesario que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro sector tengan algún tipo de compensación. Es decir, que el año próximo partiríamos de lo que está más o menos aprobado y estipulado, ese 2%, pero que vosotros, dado lo que lleváis arrastrado y tal y como están los acontecimientos económicos, ese 2% no es mínimo, es lo siguiente. Es que en 2 años pues imagínate ha sido cero en 2020, un 1%, o sea, 0 en 2021, un 1% en 2022, que hay algunas que lo van a pagar en enero. Vale. Y son 2 años con un punto. Estamos. Y el siguiente, el 23, son 2 puntos. Y una inflación que está rondando el 100%, por mucho que hayan dicho que ya estamos en un dígito, el 9 y pico. Y una inflación que te quita el aire que respiras. Y bueno, hay que sentarse, hay que revisar. Sí, sentarse. Con la patronal que por otra parte, lo digo porque aquí han estado representantes en recientes programas, dicen que sí, más porcentajes de turistas, más ocupación de la prevista en cuanto a
mesas, camas, habitaciones y todos los servicios turísticos en cuestión, pero menos rentabilidad. No es verdad. Te voy a poner un Los detalle datos solamente. no son así. Perdona, Lola, un detalle nada más. Marbella ha sido el lugar de España donde la media por habitación ha sido más alta todo este verano. O sea, aquí en julio, finales de junio, ya se dispararon los precios de una manera desorbitada. Te costaba casi cualquier habitación 200 y algo de euros, la que menos. Entonces, eso no es en proporción un aumento a lo que ha subido la electricidad y a lo que ha subido los productos básicos, porque es muchísimo más. Es lo que comentaba antes Lola. Han intentado aprovechar que la cosa va bien, claro, y vamos a recuperar un poco de lo que se ha perdido. Pues exactamente igual que ellos han buscado recuperar, nosotros no es recuperar, porque no vamos a recuperar lo que hemos perdido, pero sí que ante la situación que se plantea hay necesidad de que, en principio esperamos que sean comprensibles, y si no, pues ya se verá qué es lo que sucede. Pero hombre... Y no es obvio que nos pueden decir, es que ya estaba pactado, también estaba pactado el año 20 y 21, y sin embargo el esfuerzo que hicimos fue tremendo, ¿no? Para estar a la altura de las circunstancias. Efectivamente. Además, yo creo que con gran responsabilidad tomamos esa decisión que yo creo que fue acertada. Por supuesto, nunca pensando que iban a tomar la deriva que iba a tomar la inflación, pero es verdad que siempre con responsabilidad. Y igual pedimos también a esa parte patronal, que yo creo que si no todos, algunos sí que verá que son responsables, y pensarán, y cuando le hagamos una propuesta, bueno, pues por lo menos que nos dejen discutirla, que no nos den un carpetazo, sino que la discutamos, como también nosotros discutimos en la mesa cuando nos llaman y nos dicen qué vamos a hacer con esto en esta situación. Es decir, por poner un poco sobre la mesa la situación actual, verano positivo para lo que veníamos arrastrando. Muy positivo. Donde la versión vuestra es que se ha recuperado parte de las cifras negativas que se habían tenido desde 2 años atrás, que la vida ha subido al mismo tiempo y que los hoteles, pues, o los restaurantes al mismo tiempo han repercutido el encarecimiento de la vida, pues como es normal en cualquier otra actividad comercial, pues con un incremento de esos precios para equilibrar gastos con ingresos, pero ahí está ausente el trabajador. Es decir, la patronal pone sus precios, pero el trabajador sigue teniendo los mismos sueldos que desde la época de la pandemia, por llamarlo así más o menos. Si me apuras, con más carga de trabajo que antes, porque la pandemia hay que pagarla. Hay que pagarla y nos tiraremos tiempo que nos vayan diciendo, tenemos que recuperar todo el tiempo que hemos tenido con la pandemia, que fue un año que fue malo, por supuesto malísimo, pero eso lo hemos sufrido todos. Los trabajadores, los empresarios, no solamente los empresarios son los que han sufrido, también los trabajadores hemos sufrido la situación de la pandemia, porque los expedientes que afortunadamente estaban no han permitido cobrar el subsidio de desempleo, pero sí es cierto que todos hemos sufrido. Ahora llega la época mejor, pues bueno, está claro que no le vamos a pedir un 10% de subida de salario, pero sí es verdad que hay que hacer un esfuerzo también por parte de ellos para compensar en cierta manera lo que estamos perdiendo y la pérdida de poder adquisitivo que se está perdiendo por parte de los trabajadores. Claro. El tema y la dificultad la veo desde mi prisma de estar fuera del terreno de vosotros y de cualquier otro empresario también, porque soy más bien testigo que no actor. Es que las expectativas, las perspectivas que se tienen están todas cogidas con alfileres. ¿Cómo podemos negociar y planificar si no sabemos por dónde va a investir el toro? Hablando de esa faena en la que tenemos que lidiar. Es decir, a nosotros ya nos conocen, Paco. Nosotros no ha sido esta la primera vez que los dos sindicatos, cuando había un problema, han dejado sin efecto lo que se había firmado en un convenio. Ya creo que recordar que fue en 2008, cuando también empezó la crisis, teníamos una subida que era importante, con una revisión del IPC real, que en ese momento tampoco era lo normal reclamarla, y también los dos sindicatos tomamos la decisión de no seguir con eso que se había. Entonces, si en un futuro vuelve a haber otro problema, nosotros como siempre nos volveremos a sentar y volveremos a ver la realidad que tiene el sector y cómo afecta y cómo podemos ayudar. Está claro. Pero sí, hacer una toma de contacto para analizar la situación y ver por dónde pueden ir las el turismo es verdad que
muy fluctuante, ¿no? Sí, Y a los cambios. muy sensible a todo. Muy sensible. Claro. Y es cierto que nos afecta algunas veces para bien, aunque sea un problema, cuando me acuerdo con la primavera árabe, que fue un problema porque todos los países de Asia más cercanos o del norte de África, que eran potencialmente también eran muy atractivos, competidores efectivamente, eso. Ojo, que ahora puede ocurrir algo parecido con el tema climático, ahí voy. Del frío de Europa. Pero también, incluso de la propia guerra. No es lo mismo estar tan cerca de Rusia o estar tan cerca del conflicto que decir, bueno, porque estamos en España, estamos un poquito más lejos, además estamos más seguros, tenemos más posibilidades de poder, bueno, no solamente en temas de seguridad ciudadana, sino en todos los aspectos, claro, de viajes, de clima, y yo creo que seguimos siendo un factor determinante y un destino de excelencia que todavía no habrá nadie por ahí lo que puede hacer pensar que si todos o muchos van a estar muy mal, nosotros no vamos a estar tan mal. Pero hay un detalle que tú has dicho dentro también, de lo mal. Paco, hay un detalle importante. Yo creo que tiene razón. Que creo que ya lo hemos hablado aquí alguna vez. Siempre el frío aleja de sus países siempre ha habido gente que hiberna aquí. A mucha gente que ha venido aquí. Pero ahora va a venir más. Pero es que este año en esos Claro. países lo que les va a costar el gas, Claro. mantener sus hogares calientes, que ya les costaba, no lo van a poder repercutir como otros años. Indiscutiblemente, si tienes la opción de venirte aquí, tu salario allí o tu pensión de allí te da venir aquí a España y estar los 3 meses tranquilamente ¿Y sin aquí sobresaltos? y sin tener frío, claro, y sin preocuparte de que si gastas más o menos electricidad o gas, indiscutiblemente. Aquí con una mesa camilla y una buena estufita se pasa el invierno. Aquí se apaña uno porque rápido. Tenemos 3 primaveras y un verano. Seguro. Porque fíjate que estamos en febrero, estamos en octubre y todavía tenemos una temperatura de 30 y tantos grados, que eso no es normal. Y a mí que me da que no se está trabajando a modo de marketing esta posibilidad de cara a un nuevo turismo o un nuevo tipo de turismo residencial, porque, por ejemplo, los hoteles ahora vienen, ¿no? Unos van a estar más y otros van a estar menos, normalmente menos, porque estamos ya llegando a la temporada baja. Se puede cambiar la estrategia de explotación de un hotel diciendo, mire usted, ya no vamos a hablar de días, que siempre lo habla residualmente, habrá una sección del hotel que estará para los clientes de días y de estancias cortas, pero el hotel es más grande. Y hay un público potencial que nos puede venir de fuera, que ya no busca el día, ya busca la residencia, y la temporada. ¿Por qué? Porque quiere venir aquí, porque le salen mejor las cuentas. Hay clientes que vienen en claro, temporada, Sí, claro, claro. ¿Y por qué no se intenta hacer una estrategia que haga que el hotel se llene con, a lo mejor, no los precios de lo puntual, porque evidentemente a más estancias debería de haber una política de precios más barata, y al mismo tiempo garantizo que ese hotel, pues, vete a saber. Paco, tenemos incenso. Tenemos incenso. Podemos tener un incenso europeo o incenso, claro, o turismo senior, para temporada. Claro. Y creo que es verdad que los precios que tiene incenso es verdad que no son precios competitivos porque están muy tasados, ¿no? Es muy justito. Pero también es cierto que es preferible tener una clientela de temporada, se llamen 15 días o un mes o 2 meses, exacto, con unos precios mejores que los propios de la temporada de verano y demás, claro. Pero también te permite tener el hotel abierto, poder captar otro tipo de clientes. Hay que diversificar el turismo, que hay turismo para todas las épocas del año, claro, y no solamente turismo de sol y playa, hay turismo de salud, de naturaleza, deportivo, de cultura, que eso hay que rentabilizarlo y aprovecharlo. Este verano, ¿cuántos espectáculos hemos visto y cuántos artistas han venido a Marbella, a las plazas de toros? ¿Por qué no hacemos esos espectáculos? Lo hacemos en invierno, para intentar que el invierno también sea lo más corto posible, que la temporalidad sea la más corta posible y que la estacionalidad no haga tanto daño, porque hace mucho daño al sector. Porque y también creo que estamos siguiendo modelos que están fuera de contexto y de actualización. Estamos siguiendo un modelo muy similar al que tienen en Baleares. Y esto no es Baleares, ni para lo bueno ni para lo malo, claro, y es la mentalidad, es lo que te comentaba antes, la mentalidad de algunas empresas de que su rentabilidad, como muy tarde, termina a principios de octubre. Al margen de que la vida ha cambiado desde el 2020 para acá. La posibilidad de explotar todo el año. Claro.
nosotros tenemos mal. Yo hablaba antes de ayer con el director de una cadena y me reconocía que nosotros, ¿verdad?, tenemos malas, por llamarla de alguna manera, 4 o 5 semanas en el año. Después de las fiestas de Navidad, después de los Reyes, 2 semanas de enero, Sí, tal, sí, sí, sí. y 2 semanas muy malas que hay en noviembre, un poco, porque después la realidad es que tienes que buscar cómo atraer y explotar Claro. esos meses. Pero puede flotar. Puede flotar no solo con lo comido por lo servido, como dicen algunos, que es que no les trae cuenta, sino Ya. que a lo mejor tú quieres que todos los meses tenga un resultado de 20 puntos. Y 20 puntos No va a ser tendrá posible. 5 meses al año, 6, y los otros meses puede tener 7, 10 o lo que sea. Pero, y sobre todo, encaja mucho en la parte que nos afecta a nosotros directamente, que los trabajadores. El hecho de que tú mantengas el establecimiento abierto más meses da la opción de que los trabajadores no estén en el desempleo 3 o 4 meses, no están haciendo gastos al Estado, indiscutiblemente, siguen cotizando, y al final todo es un círculo vicioso del que nos beneficiamos todos. El tema es para seguir hablando, y especialmente la segunda parte del programa, aunque sea por tocar ciertas conclusiones al margen de otros temas que podemos abordar. Pero aquí nos debemos al tiempo, no al meteorológico, sino al tiempo del reloj. Hacemos un alto en el camino, acaba la primera parte, un poquito de publicidad, y luego continuamos con la recta final del turismo en nuestra industria.